En todo el país seguimos reclamando la convocatoria paritaria nacional que descaradamente el gobierno ha incumplido. Es más, el ministro de Educación, Bullrich, la actuación más destacada que ha tenido fue la ausencia en estos conflictos. Lo que genera el cannabis medicinal en nuestra vida es un cambio de calidad de vida total. Vos tenés que pensar que un chico con autismo, que está todo el día encerrado en sí mismo, que mira el piso, que babea, que usa pañales, que no puede comunicarse con su familia, que su familia no puede comunicarse con él, de pronto te mire a los ojos y te hable, si eso no es calidad de vida, yo no sé cómo llamarlo. Hoy estaba leyendo el aumento del trueque en la zona del conurbano. Específicamente leía Matanza, donde hay ya más de 2.500 grupos que se convocan fundamentalmente a través de Facebook para realizar el trueque de fundamentalmente mercadería, alimentos incluidos. Lo que me llamó no la atención, pero sí la velocidad de crecimiento de esta modalidad de intercambio que señala claramente carencia de ingresos. En 2016, Argentina cambió. Para analizar el signo de ese cambio, hoy les voy a proponer que hablemos de igualdad. En nuestro país, desde que irrumpió la última dictadura cívico-militar hasta 2003, la desigualdad venía en avance. Pero a partir de 2003 se produjo una transformación y el país empezó a distribuir su ingreso de manera más igualitaria. Entre 2003 y 2015, el 10% más rico pasó de quedarse con el 39% del total del ingreso nacional al 29%, o sea, se dio en esos 12 años 10 puntos porcentuales, reduciendo la concentración del ingreso. En esos 12 años, el 80% de la población, que va desde el 10% más pobre hasta el conjunto de la clase media, empezaron a participar en una porción más grande, porque esa mayoría ganó con la redistribución de los 10 puntos que dejaron de concentrar los más ricos. Pero la tendencia a una mayor igualdad cambió en 2016. El 80% que había mejorado en los 12 años anteriores volvió a perder. En cambio, el 10% más rico recuperó sus privilegios históricos, concentrando casi 2 puntos más y se quedó con lo que se dieron todos los demás. Por eso, las mejoras no le llegan a todos, cosa que parece que le preocupa al presidente Macri. Pero ¿sabe lo que pasa, presidente Macri? Las mejoras que instrumentaron sus políticas son apenas para el 10% más rico. Es ese pequeño sector de la población el que ganó con las políticas oficiales, desde la devaluación, la eliminación de retenciones y de otros impuestos a los patrimonios o sobre artículos de lujo, y también con la especulación financiera que promueven las altísimas tasas del Banco Central. Gracias a eso pudieron acumular más excedentes que los usan para especular en el mercado financiero con Lebacs, para comprar los dólares ilimitados que hizo posible la desregulación cambiaria y alimentar la fuga de divisas hacia paraísos fiscales como por ejemplo Panamá. El resto, la enorme mayoría que representa el 80% de los argentinos, está peor. Son los que explican el desplome persistente del consumo, afectados por la escalada inflacionaria, por la política oficial de cepo al salario que fijó las paritarias 10 puntos por debajo de la inflación y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo. Son los que tuvieron que dejar de comprar leche, carne, frutas, verduras, hasta pan. Para dar una medida del avance de la desigualdad en el primer año de Mauricio Macri, digamos que retrocedimos a los niveles de 2011 y que en 2016, en Argentina, la grieta se profundizó. Los ricos son más ricos y el 80% de los argentinos más pobres. ¿En qué situación está hoy el conflicto docente, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país? Bueno, en todo el país seguimos reclamando la convocatoria paritaria nacional que descaradamente el gobierno ha incumplido. Es más, el ministro de Educación, Bullrich, la actuación más destacada que ha tenido fue la ausencia
en estos conflictos, en los conflictos que se dieron en todas las provincias, en la provincia de Buenos Aires, inclusive en la provincia de Santa Cruz, porque si hubieran aplicado la ley de financiamiento educativo, como debe ser, la provincia de Santa Cruz debería estar pagándole a los docentes, la provincia de Buenos Aires haber llegado a un acuerdo salarial, ha incumplido con la ley de financiamiento educativo, no ha convocado a las paritarias, seguimos reclamando esto. Por otro lado, el de la provincia de Buenos Aires, el gobierno sigue empecinado en hacernos firmar una pauta salarial a la baja, que nosotros la hemos rechazado, no la vamos a firmar, hablando de una inflación del 18%, han llegado al 20% después de todos estos meses de conflicto, sin reconocer, o el reconocimiento es mínimo de la pérdida de poder adquisitivo del año pasado, solamente nos han ofertado 1.500 pesos, en negro, mal llamado negro, no remunerativo, que no lo cobran los jubilados. Ya le hemos dicho que no le vamos a firmar tampoco un recupero que no contempla a los jubilados, porque los jubilados hoy ya están fuera de la actividad y no se pueden defender. Los tenemos que defender los trabajadores activos y así lo vamos a hacer. ¿Por qué crees que el gobierno se ha tomado esto como fuera una guerra, ¿no? Lo ha planteado prácticamente como una guerra contra los gremios, una guerra contra los docentes. ¿Por qué consideras que esto ocurrió? Yo creo que tienen la intención de hacer negocios con la escuela pública, entonces querían crear una gran crisis en el sistema educativo diciendo no va más, para hacer modificaciones que tienen que ver con la transferencia de recursos que el Estado Nacional o el Estado de los Estados provinciales deberían hacerle a su entender a los sectores privados. Por ejemplo, no tendría por qué haber software libre, tendrían que contratar las plataformas de software con contenido como lo hicieron en Capital Federal, o la formación docente que la han suspendido y ellos creen que o el Estado o desde el bolsillo de los trabajadores tenemos que pagar nuestra formación y actualización docente, o el tema de la evaluación, como a nivel internacional la OCDE se le da a una empresa multinacional como es Pearson también establecerlo. Entonces buscar algunos segmentos del sistema educativo donde ellos puedan hacer negocio y cambiar estructuralmente el tema de la educación. Si nos derrotaran a nosotros, seríamos un ejemplo para su mirada, un buen ejemplo para el resto de los gremios. Para los trabajadores sería una derrota absolutamente negativa como ejemplo para el resto de los trabajadores. Pero bueno, no van a poder con los trabajadores de la educación porque vamos a seguir luchando y defendiendo lo que creemos que es justo. ¿Cómo pensás que quedás plantado con las últimas elecciones internas de SUTEBA? Salimos muy fortalecidos porque creo que primero que es un sindicato que ha sido siempre, como en esta oportunidad, democrático, hubo elecciones internas, siempre hubo, como en esta oportunidad, listas con diferentes miradas, diferentes visiones, y este proyecto colectivo que ya lleva 30 años y salió mucho más fortalecido para seguir aportando a la unidad de los docentes en la provincia de Buenos Aires, de los docentes a nivel nacional, pero también a la unidad de la clase de trabajadora al interior de la Central de Trabajadores Argentinos y en articulación con el resto de los trabajadores, con los compañeros de la CGT, porque es claro que este programa económico y este modelo de país juega en contra de los intereses de los trabajadores, no a favor. ¿Vos en qué situación ves a la CGT hoy, digamos, ¿no? A la Central Obrera? Bueno, yo creo que hay una demanda de la sociedad de mayor acción de todos, ¿no? de la representación colectiva en general, del sindicalismo en general, y eso se vio. Nosotros lo vemos permanentemente desde que asumió este gobierno con respecto a la demanda de los trabajadores de poder defender lo que conquistamos. ¿Pero vos crees que, por ejemplo, Jerónimo Momo Venegas está a la altura de estas exigencias? No, para nada, no lo pongo dentro de la CGT. Yo creo que el Momo Venegas está a la altura de las exigencias de la política de Mauricio Macri y lo ha demostrado claramente. Hay dirigentes, por ejemplo, como Pablo Moyano, que ha planteado la necesidad de que no sea un triunvirato el que tome las decisiones en la CGT, sino que haya una persona, una única persona, incluso lo mencionó al dirigente bancario Palazzo, para ocupar ese lugar, bueno, que creen que es necesario un cambio en ese sentido. No quiero opinar de otra organización como la CGT, con las internas. Por supuesto que Palazzo es un gran dirigente sindical que ha demostrado claramente
defender los intereses de los trabajadores. Yo creo que Pablo Moyano también, el tema de los intereses en su sindicato, los intereses de los trabajadores también los defiende. Es una persona que en ese punto ha sido coherente con lo que dice, inclusive con la visión que tiene de este gobierno, pero no quiero inmiscuirme en otra organización sindical que yo la considero hermana, pero esas son cuestiones que tiene que definir la CGT, ¿no? Yo creo que, por supuesto, que dentro de la CGT, dentro de la CTA y del proceso de unificación, tenemos que ser capaces de poner los mejores dirigentes y los que estén dispuestos a sostener las diferencias, a construir en unidad y a no entregarse al gobierno, a defender claramente los intereses de los trabajadores. Creo que esos 3 puntos son claves. Una última pregunta. ¿Cómo te imaginás que va a quedar el país después de que termine este periodo de Mauricio Macri? Si vos me lo preguntás así, pareciera, no lo puedo ver en una cuestión estática, porque nosotros somos sujetos, al igual que otros sujetos, que vamos a tratar de intervenir y que quede lo mejor posible para que podamos hacer las transformaciones que tengamos que hacer y construir un país absolutamente justo. El 19 de abril, el gobierno promulgó la ley que habilita el uso del cannabis con fines medicinales. Es un paso inmenso que dio el Congreso de la Nación al aprobar esta ley. Miles de pacientes y sus familiares festejaron. Pero no está todo dicho. Todavía falta la reglamentación. Una herramienta clave para que la ley tenga un fin útil. La nueva normativa prevé, entre otras cosas, el acceso gratuito del aceite de cáñamo a los pacientes que ingresen a un tratamiento y crea un programa nacional para la investigación del uso medicinal de la marihuana. Existen al menos 10 usos médicos del aceite de cannabis. Disminuye el estrés y la ansiedad, reduce el dolor, sirve para prevenir y tratar el cáncer, mejora la circulación y la presión arterial y favorece la respiración en pacientes asmáticos. Los cannabinoides mejoran la visión y la piel y se han probado con éxito en pacientes con diabetes, dolores crónicos, epilepsia, glaucoma, esclerosis múltiple, Parkinson, HIV, autismo y artrosis, entre otras patologías. Valeria Salech, fundadora de la organización Mamá Cultiva, cuenta cómo el aceite de cannabis mejoró la calidad de vida de su hijo autista. Vos trabajás de forma cotidiana con personas a las cuales el cannabis le ha cambiado la vida. ¿En qué se percibe eso? Nosotras desde Mamá Cultiva trabajamos más que nada con familias que tienen hijos con encefalopatías muy severas. Encefalopatía muy severa significa que es un chico que probablemente haya perdido capacidad cognitiva, capacidad motriz, que esté en la casa, que vaya a una escuela especial. Son discapacitados graves. Lo que genera el cannabis medicinal en nuestra vida es un cambio de calidad de vida total. Nuestra calidad de vida mejora un 100%. Vos tenés que pensar que un chico con autismo, que está todo el día encerrado en sí mismo, que mira el piso, que babea, que usa pañales, que no puede comunicarse con su familia, que su familia no puede comunicarse con él, de pronto te mire a los ojos y te hable, si eso no es calidad de vida, yo no sé cómo llamarlo. Que un chico con discapacidad motriz, que hace un montón de tiempo que está en silla de ruedas, de pronto tenga intenciones de pararse y empiece a rehabilitarse usando cannabis terapéutico, es lo que ni soñando. Buscábamos una medicación que frenara las convulsiones de nuestros hijos y encontramos una medicación que no solamente reduce la cantidad de convulsiones, sino que los conecta con la vida, los despierta, les dan ganas de comer, les dan ganas de hablar, les dan ganas de caminar, les dan ganas de reírse, les dan ganas de llorar, se angustian. Es la primera vez que yo me voy a un seminario. Este fin de semana estuve en Tierra del Fuego y mi hijo se puso a llorar porque yo me fui. Y es lo más lindo que me pasó en la vida. Nunca registró la ausencia o presencia de otras personas en el ambiente. Y ahora no solo la registra, sino que protesta o se alegra.
y en eso cambió el cannabis nuestras vidas. En los últimos años, la marihuana medicinal ganó terreno en América Latina. Uruguay legalizó el consumo de marihuana medicinal como no médica en 2013 y Chile fue el primero en cultivarla para pacientes oncológicos. En la Argentina, después de la histórica sanción del Congreso con fines medicinales, la legislación convive con una anodina estructura represiva que atenta contra el libre cultivo y el consumo con fines recreativos. Alex, parece paradójico que mientras se aprueba esta ley, en algunas provincias como en Córdoba, por ejemplo, se hayan incrementado los mecanismos de represión. La ley 23737 es una ley nacional que está desfederalizada, entonces cada provincia hace lo que quiere, cada juzgado hace lo que quiere y se notan las diferencias. Las nuevas estadísticas que están proveyendo las fuerzas especiales desde la SOTA en Córdoba confirman que hay mayor inversión en el prohibicionismo, la represión social, el control social, que en la salud y la protección y el cuidado de los ciudadanos. La Procunar, por ejemplo, está con déficit de estadísticas actualizadas y le está pidiendo a la provincia de Buenos Aires que le brinde datos y van a arrojar el mismo resultado. Aumentan las detenciones, no disminuye el narcotráfico, aumenta el gasto estatal, aumenta la dependencia y la militarización de las fuerzas de seguridad y de ninguna manera aumenta la igualdad. Además, se abrió otro debate. La reglamentación que definirá el Poder Ejecutivo en los próximos días, ¿respetará la esencia de la ley o se hará a la medida de un puñado de empresas? Con respecto a la reglamentación, la verdad que tenemos mucho miedo, porque algo nos dice que se está escribiendo a espaldas de la sociedad civil. Que no se nos haya consultado para hacer la reglamentación es grave. ¿Ustedes tienen miedo de que con la reglamentación se privilegie algún interés en particular? Seguramente haya gente privilegiada, porque lo que se oye es que van a importar determinados aceites para repartirlos en determinada población, y eso no puede ser nunca una buena noticia. Lamentablemente no estamos siendo llamados a los tiempos de la reglamentación de la ley, a los procesos, a las reuniones. Entonces nos vamos a sorprender cuando salga. No deja de ser una tensión entre la justicia social e intereses del mercado que quieren que se reglamente la ley para imponernos solo el acceso a través de patentes y prohibiendo el autocultivo, y que seguramente con políticas públicas que la tensión está en si se va a dar o no va a dar la política pública de producción nacional estatal de medicamentos en el tema de aceite de cannabis y otros derivados del cannabis. La reglamentación de la ley plantea enormes dudas. En los próximos días, miles de pacientes y familiares sabrán si avanza la revolución del cannabis o se transforma en el negocio de unos pocos. Bueno, hoy estaba leyendo el aumento del trueque en la zona del conurbano. Específicamente leía Matanza, donde hay ya más de 2.500 grupos que se convocan fundamentalmente a través de Facebook para realizar el trueque de fundamentalmente mercadería, alimentos incluido, lo que me llamó no la atención, pero sí la velocidad de crecimiento de esta modalidad de intercambio que señala claramente carencia de ingresos. Y como complemento me llegó la información de encuesta permanente de hogares, la última información que se suministró ayer miércoles, y mostraba la distribución del ingreso medida por la brecha que existe entre el 10% más rico y más pobre de perceptores. Bueno, la diferencia llegó, cuando vos corregís por subdeclaración, a 38 veces. Eso es absolutamente récord con respecto al patrón anterior en la década 2003-2015, obviamente, pero también muy cercano a la brecha que existía previo a la crisis del 2001. Con lo cual, está claro que todos estos fenómenos de resurgimiento, de modalidades, que creíamos ya definitivamente dejar atrás, que muestran carencia de ingresos, está vinculado no solo al crecimiento de lo que todos hablan de un lado y del otro de la grieta y se conduelen de los pobres, sino al modelo de distribución, al patrón distributivo que ha instalado Mauricio Macri desde que asumió el gobierno, de lo que no se habla casi nada. Absolutamente. Fíjate, yendo a un dato muy simple y muy clarito, cuando uno mira cómo evolucionan los precios y los salarios,
obviamente, lo que vemos es cómo se revirtió el patrón que había caracterizado toda la década larga que antecedió al gobierno de Mauricio Macri. Por ejemplo, lo que más crece es el precio de los alimentos, ¿no? El rubro más sensible, donde los sectores más vulnerables, pero también los sectores de la clase media, digamos, baja, ¿no? Los que están ahí en el borde, que son los que están siendo empujados en primera instancia por debajo de la línea de pobreza, tienen mayor ponderación, una mayor proporción de gasto abocado justamente a alimentos, a bebidas, a los rubros que tienen que ver con el sostenimiento de la vida cotidiana. Los que podríamos considerar consumos de lujo, por llamarlo de alguna manera, autos, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de consumos más vinculados a sectores de más altos ingresos, crecen mucho menos esos precios. Es más, los salarios están ahí empardando. Cuando uno compara los salarios contra la evolución del precio de los alimentos, están perdiendo como la guerra. ¿Qué significa eso? Lo mismo que estás diciendo vos, los sectores que estaban más vulnerables, que siempre están más vulnerables, han sido empujados severamente hacia una situación agravada de pobreza, mientras que los sectores más acomodados más o menos se mantienen, y obviamente es el 10% más rico, medido en deciles, el que se posiciona mejor y el que absorbe lo que pierden todos los demás. Por eso cuando se dice este es un gobierno que gobierna para los ricos, más que una expresión, es una realidad efectiva. Le salen los focus group. Bueno, señala que los focus group están bien hechos. Probablemente los hayamos hecho nosotros, si es que da tan firme. O a lo mejor es como dice Sturzenegger, que como crecen las tasas de las LEVAX, entonces la gente deja de consumir porque está ahorrando. ¿O qué decir? No, el otro día leí algo, creo que fue de... Lo reprodujo Luis Majul, pero no era de él, acerca de que, bueno, ha cambiado el patrón de consumo de los argentinos. Ya no es más el asado y las zapatillas, dijo. Bueno, por ahora consumimos un pequeño ristretto que siempre viene bien, aún en condiciones socioeconómicas tan estrictas. Así es. No sé si vamos a almorzar, pero el café nos lo vamos a tomar y nos vemos el próximo domingo en Mucho Más que Dos.